Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Nos está acompañando en este momento el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Queremos saber por qué no votaron la rendición de cuentas del gobierno departamental. ¿Qué hay detrás en cuanto a la crítica que le hacen a la gestión de COSE? Desde el oficialismo, obviamente, lo que se entendió es que se estaba votando una rendición de cuentas para, y voy a citar a la edila frente amplista Soria, Patricia Soria, se votó un presupuesto que muestra las prioridades de nuestro gobierno departamental. Una ciudad más justa, más igualitaria, más limpia, con más infraestructura. ¿Qué tiene de, qué tiene de cierto esto para ustedes o dónde ven por lo menos en lo que es la teoría y el discurso, pareciera ser un objetivo saludable, noble? Con el discurso podemos estar todos de acuerdo. Ahora en unos segundos te voy a mostrar números que de igualdad y de justicia no tienen nada. Pero yendo concreto, la Intendencia de Montevideo cada año recauda más. Este año recaudó más de lo que ellos mismos se habían estipulado y obtuvo un déficit de 360 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Yo pensaba que iba a recaudar tanta plata, recaudé aún más. Lo que recaudé, lo que me dio el gobierno nacional, lo que pedí prestado, no me alcanza para pagar los sueldos, el gasto de funcionamiento, las inversiones, y por eso es que generó un déficit de 370 millones de pesos, que en el acumulado de toda la historia de la Intendencia son unos 3.700 millones de pesos. Eso es porque, a pesar de que cada día entra más plata, 2 millones de dólares por día, la Intendencia no puede dejar de gastar y gastar mal. ¿Es el COSE, puntualmente, para el Partido Nacional? Sí, claro, COSE ha empeorado la distribución del gasto. Porque el gasto se compone básicamente de 3 rubros: gasto de funcionamiento, retribuciones personales e inversiones. Las inversiones en el periodo de COSE, en el año 2021, que fue el que terminamos de considerar en la noche de ayer, las inversiones bajaron a la mitad en comparación con el 2019 y son... ¿El plan ABC? Y son las peores inversiones de toda la última década. Ahí no está el plan ABC. El plan ABC está en gasto de funcionamientos. Cuando nos referimos a inversiones, nos referimos a vialidad, nos referimos a iluminación, nos referimos cuando la Intendencia va a hacer una plaza, va a hacer algún otro tipo de obra, de saneamiento, por ejemplo, pero las inversiones propias, solo 10 de cada 100 pesos que recauda la Intendencia se van para inversiones. Y de esa forma, Montevideo no se va a poner a tiro con el resto de las ciudades de Latinoamérica. ¿No? Montevideo es una ciudad que está quedada, rezagada en materia de inversiones. Por eso tenemos los problemas de movilidad que tenemos, por eso tenemos los problemas de limpieza que tenemos, de iluminación, de arbolado. Basta recorrer un parque de noche y están todos oscuros. Si no hay inversión, no vamos a poner de punta a Montevideo. Y en estos momentos... Bueno, pero se pide un fideicomiso y tampoco se aprueba. Pero no, el fideicomiso que se pidió de 50 millones no era para hacer nuevas obras. Lo que eran era que las obras que estaban pautadas para el año 23, 24 y 25 se adelantaran para el 23. ¿Para qué? Para que se finalizaran en el 24 y en año electoral poder contar cinta. Ese adelantamiento de obras nos cuesta a todos los montevideanos 2,5 millones de dólares más por concepto de intereses. Si las obras estaban previstas, si los recursos estaban previstos, era necesario adelantar esas obras por un capricho personal y por un capricho político. Por eso es que nosotros votamos que no. Una pregunta fuera de contexto. Sí. Evidentemente, todo lo que son gastos de la Intendencia es como un monstruo, ¿no? Sí. De 7 cabezas. Bien. ¿Y si mañana ganara la Intendencia de Montevideo la coalición? Sí. ¿Cómo rompe con eso? ¿Va a tener que despedir a la mitad de los funcionarios? ¿Cómo hace para achicar ese gasto inmenso que hay burocrático adentro de la Intendencia para que los números empiecen a dar diferente, para que las inversiones sean las que tienen que haber, que se ejecuten además, ¿no? O sea,
¿Cómo van a solucionar? ¿Cómo se soluciona todo esto? Y bueno, va a haber que ver, sobre todo, a ver, retribuciones personales no se puede tocar porque son salarios, nosotros no podemos despedir a funcionarios. Eso está clarito. La otra pata de ese taburete de 3 patas son los gastos de funcionamiento. Habría que racionalizar el gasto para ver qué de gasto de funcionamiento se puede pasar a inversiones. Un ejemplo muy claro, lo que ha pasado en el gobierno nacional. El déficit fiscal que agarró el gobierno nacional y cuál se ha ido bajando, sin dejar de hacer cosas, sin dejar de enfrentar una pandemia, es un ejemplo claro que se pueden hacer. Lo que hay que ver es qué gastos son importantes y qué gastos son superfluos. Si me permitís 2 ejemplos, en el ABC que tú me preguntabas. Sí. Es un programa que todos podemos, si quería, se puede compartir, incluso en alguno de sus ejes. Por ejemplo, el ABC, Salud y Nutrición Infantil. Sí. Los chiquilines que tienen problema de malnutrición, la Intendencia le da un apoyo. ¿Saben cuánto se destina? 2.800.000 pesos al año. En la Semana Criolla, en comprar vasos descartables, vasos reutilizables, se gastaron 4 millones de pesos. Si yo tengo que elegir entre darle de comer a los chiquilines y comprar vasos reutilizables, ¿qué elegirías tú? El doble en vasos reutilizables en la Semana Criolla que auspició la Intendencia. Otro ejemplo, en comprar, en pautar en Twitter, en Instagram y en Facebook, la Intendencia gastó, y perdón que le diga para no equivocarme, 8 millones de pesos. Entonces, ahí donde decía la Edila Soria de la justicia, de la redistribución, de favorecer al más desvalido. ¿Te parece que gastamos 2 millones en desnutrición, 2,5 millones, y 4 millones en pautar en Instagram, en Twitter y en Facebook? Ahí es donde yo le metería la tijera, ahí es donde yo recortaría para esos dineros, destinarlo a lo que realmente es importante. Ahí te estoy dando 3 ejemplos. Bien, ¿cómo lo ven de afuera, Pepe? Y está claro que dentro del juego político la oposición tiene todo el derecho de decir no voy a votar este presupuesto o esta rendición porque obedece a un mal gasto o a una mala gestión y hay que recortar, como decía el edil. Y a su vez el oficialismo dice no, nosotros necesitamos este dinero porque para eso nos votaron, tenemos que hacer nuevas obras. En fin, ¿quién tiene razón? Y en este momento ninguno de los dos. La razón creo que se le da a una gestión de gobierno o a la oposición en el momento de contar los votos. Y ahí se sabrá si efectivamente gana Montevideo, por ejemplo, el gobierno de Montevideo, la coalición opositora en este momento, debe ser porque la gente, los montevideanos consideramos que hay que darle un voto de confianza y porque hubo una mala gestión, o si por el contrario vuelve a ganar el oficialismo, quiere decir que evidentemente no debe haber hecho las cosas tan mal. Esa es la opinión que a mí me amerita en este momento. Bien, Valeria. Bueno, yo en realidad creo que de lo que planteaba el edil, hay una cosa que no estuvo mencionada, que yo creo que ha sido un error importante de lo que fue la declaración por la que no votaron, y hay un punto en el que yo me quiero detener, que es una contradicción, y es la creación de cargos de jefatura que implican $2 millones, creo que pusieron ustedes, por año. La creación de cargos que hace la Intendencia de Montevideo parte de un punto de nuestro convenio colectivo que tiene que ver con el terminar con asignaciones de funciones interinatos. Entonces, en realidad, se apuntó, creo que equivocados en este punto, porque me extrañó verlo en la declaración de la no votación, son cargos que se crean para que se concursen, o sea, para que no haya gente acomodada y haya carrera y se concursen esos cargos y dejen de ser asignados políticamente. Y en realidad ustedes ponen como un argumento de la no votación la creación de esos cargos que elimina gente que podría estar acomodada políticamente. Creo que ahí hay un error que lo tengo que marcar necesariamente porque es creación de cargos para terminar con los acomodos. No estamos hablando de los cargos políticos, de los asesores, de gente que viene de la administración anterior y que no se ha ido y sigue trabajando, que de hecho en la participación de ADEOM en la Junta Departamental esto estuvo planteado, el edil estuvo... 151 cargos a 100.000 pesos promedio de salario por cada uno. Que esos sí son cargos políticos y no son estos cargos que son cuestionados. Lo quiero aclarar porque estos cargos en realidad
están correctos. Son cargos que se van a poder concursar y gente que es capaz va a poder demostrar que es capaz. Como se llenen. ¿Ah? Si hay concursos, sí. Y si se siguen llenando, como toda la creación de cargos de los últimos 5 o 6 años, que después se llenan con interinatos, no. Por eso nosotros, y con el antecedente que tiene esta administración y la administración anterior, preferimos decir no estamos de acuerdo. Pero realmente nosotros, y tú también lo sabés, Valeria, es que la creación de cargos de dirección anteriores siempre se llenaba con interinatos, y el interinato quiere decir que yo elijo a un funcionario del departamento, de la división o de afuera a dedo y lo pongo ahí a ganarse. En realidad la creación de cargos es al revés. Cuando los cargos no están creados es que los asignan políticamente. Por eso es la diferencia entre la asignación de función y el interinato. El interinato se cubre interinamente. Sí. La asignación de funciones puede durar toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que se crea, se elimina la asignación de funciones, se concursa el cargo. Yo creo que no se han enfocado demasiado en los cargos políticos, que no se han enfocado demasiado y se han enfocado más en cargos que son para gente de carrera. A ver, y el otro gran error... Pero para que termine sobre ese punto. No, nos hemos enfocado en ambos. Nos hemos enfocado en cómo ha sido el funcionamiento actual de la Intendencia hasta hoy, por la designación, porque había cargos de jefaturas que estaban previstos en el escalafón, e igual se llenaban con interinatos, igual se llenaban con designación de funciones, y por eso si ya estaban, igual se seguían haciendo y no se concursaban. ¿Qué garantía nos dan que estos 62 nuevos cargos que se creen proyectados para el 2023, se concursen? Tú me decís que hay un acuerdo con el sindicato. Lo respeto, pero muchas veces también los acuerdos con el sindicato no se han cumplido. No se cumplen. Entonces, déjenos por lo menos Y perdón, el beneficio de la duda. ¿Son necesarios más cargos? Perdonen que pregunte de afuera, ¿no? Estos no son más cargos en realidad. Lo que se hace es, dentro de la estructura de la Intendencia, muchas veces la Intendencia asigna funciones de cargos de responsabilidad, de dirección, de jefatura, y como el cargo no está creado, lo puede asignar a cualquiera. Entonces vos entraste ayer y si te quieren poner en ese cargo, te lo asignan. En este caso, cuando la jefatura se crea, le da la posibilidad de concursarse. Mientras tanto no sea creada por la Junta Departamental. Pero eso que ingresan Pero, así, ya pero son Valeria, funcionarios del ingresan Estado. así. Valeria, el total es 62. En los que se crean más y se eliminan. Lo que pasa es que el resultado final, el neteo final entre los que se crea y se elimina son 62. Pero se eliminan algunos y se crean muchos más. Por eso te da 62. No, vos tenés, en la Intendencia de Montevideo hoy tenés en el entorno de 500 cargos entre interinatos y asignaciones de funciones. ¿Esos ya son funcionarios públicos? Sí. Hay 500 cargos que están ocupados, o sea, que están en algunos casos creados, en otros casos no creados. Entonces, la herramienta de la asignación de funciones permite que vos le asignes una función que no está creada a un funcionario, mientras tanto se crea, o si el cargo está ocupado, por ejemplo, es un pase en comisión. Un pase en comisión se fue y era jefe. Se lleva el cargo, porque él sigue cobrando su sueldo, de hecho que se está en el ministerio... Se lleva el sueldo, el cargo... ¿No? Se lleva el cargo en realidad, porque, o sea, se lleva esa jefatura. Para vos poder cubrir esa jefatura, como esa jefatura está ocupada, no la podés interinar, la tenés que asignar. Entonces, ahí hay una asignación de funciones. Entonces, dentro de esos 500 cargos interinados y asignados, hay cargos que están con esa situación de ocupación que no se pueden concursar, porque ya los tiene alguien. Y tenés los que en realidad nunca se concursaron o no están creados. Y en otros casos están creados y no se concursan para que siga la persona que los venía ocupando. Todos esos 500 que tú decís, independientemente de los cargos de políticos y particular con confianza, que esos no son, tú sabés que hasta el día de hoy se eligen a dedo. Sí, en algunos casos... En la mayoría se eligen a dedos. En algunos casos nosotros logramos erradicar esto. Permítame ir para este lado, por acá, Pablo. Sobre esto último que decía Valeria, capaz que yo estoy un poco confundido, pero el fundamento del pase a comisión es cuando hay un funcionario público, se lo saca de una repartición, se lo lleva a otra para no crear un nuevo cargo en esa nueva repartición a donde se lo lleva. Ese es el fundamento básico del pase a comisión. Ahora, lo que estabas comentando vos ahora, Valeria, era que ese agujero que queda, por llamarlo de alguna forma, se le asigna un nuevo cupo. O sea que una nueva persona entra a ese cargo. No. Si el Porque cargo... si es así, por donde lo mires, es un abuso, ¿no? Si el cargo que se va era un cargo de responsabilidad... Sí. A ver, dentro de su carrera él tenía un cargo de responsabilidad. Sí, y va a otro sector. Esa responsabilidad se quedó vacía y era director. Alguien tiene que ocuparse de ese lugar, ser director. Él va a seguir cobrando como director. No, eso te entiendo. Pero a alguien hay que asignarlo mientras tanto él no está. Entonces, está bien. Entonces, ¿entendés? te entiendo perfecto. Entonces, claro, el fundamento de llamar a otra persona en comisión para que trabaje en otro lugar y no crear un nuevo cargo, en realidad por izquierda se crea uno.
en castellano. Hay que cubrir. Quería arrojar un poco de luz, si puedo, y que me corrobore lo que informó el entrevistado. 22.000 millones de pesos es lo que le ingresa a la Intendencia por 12 conceptos, de los cuales 3 conceptos importan el 90% de esa cifra. Patentes, contribuciones y tasas más o menos son 19.000 millones de pesos. O sea, de ese total, de esos 22.000 millones de pesos, prácticamente esos 22.000 millones de pesos van para sueldos y para gastos de funcionamiento. O sea, lo que se destina a inversiones es básicamente el dinero que le da el gobierno, que le transfiere el gobierno central a la Intendencia. En estos años, la variable que ha tenido la Intendencia para ir ajustando el presupuesto a lo que son sus caprichos y sus pretensiones ha sido la inversión. En algún momento, no creo que fue en la Intendencia de Ana Olivera, no voy a elogiar a Ana Olivera, en ese momento creo que lo que se destinaba a inversiones era cerca de un 14%. Eso ha ido bajando a un 10%. Quiere decir que quien se resiente de todo esto, de todo este manejo, de esos 1.200 funcionarios destinados a cultura, a TV Ciudad y una cantidad de pelotilleces que suele gastar esta buena señora, quien resiente es el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Yo no sé si lo va a castigar con el voto, como decía Pepe, eso es un tema que se verá en un futuro. Lo que estamos viendo que durante 32 años se ve que no. El montevideano ha sentido la necesidad de seguir renovando el crédito con el voto. En algún momento esto se va a terminar porque cada vez se hace más ostensible de que, bueno, estamos manejados por gastadores compulsivos. Pero lo bueno de estos programas, lo bueno de poder comunicarle a la prensa, a los televidentes que nos están mirando, es informarle de la realidad. Porque muchas veces los gobernantes que tienen todas las cámaras realizan determinado discurso que después cuando lo realizás o lo contraponés contra los números, no es verdad. Te vuelvo a decir, el eje de salud y nutrición infantil, el eje de ABC alimentación. La intendenta Carolina Cose se ha rajado las vestiduras diciendo todo lo que la intendencia ha apoyado a las ollas populares en este año de pandemia, año y medio de pandemia. Bueno, en el último año, para que tengas una idea, fueron 96 millones de pesos. Eso, si lo dividís por la cantidad de platos por año, no de personas, de platos por año, que dice la Coordinadora Popular y Solidaria que sirvió gracias a los aportes de la Intendencia, da que cada plato te salió 5 pesos con 6. Menos de 6 pesos, 5 pesos con 6 centavos. Entonces, te rasgás la vestidura diciendo que haces un aporte importante a la alimentación y lo que estás destinando es 5 pesos por plato. Entonces, yo lo que digo es, a veces los discursos hay que contraponerlos contra los números para realmente saber cuál es la realidad que se está viviendo y cuál es la realidad de lo que está trabajando o de lo que está diciendo que hace la Intendencia y no hace. Y después nos falta plata para, como decía hoy, la movilidad. Montevideo sigue con los problemas de movilidad. Cada día tenemos más atascos, más problemas para circular. Los semáforos cada día siguen con problemas de sincronización. El transporte público cada día es más lento y no porque las empresas no quieran que sea más rápido, sino porque andar hoy en la ciudad es cada vez más complejo. Yo venía de la Junta recién para acá, hubo un accidente y puse el doble del tiempo que lo que tenía porque tratar de escaparme por alguna de las otras arterias era imposible. Los cisnes en el Miguelete todavía no han aparecido. Tampoco. Pero digo, pero vamos, independiente de estas fábulas como son los cisnes, vayamos a los hechos concretos de que las obras, uno va a veces, el que tiene la posibilidad de ir capaz que al exterior, a Buenos Aires, y vas y ves una ciudad que cada 2 años se renueva, que tiene obras nuevas. En Montevideo no tiene obras nuevas. A mí que me digan en estos 2 años y medio de gestión de Carolina Cose, ¿cuál es la obra nueva? De la administración Martínez podemos hablar. Estaremos en contra o no de las obras, o si se hicieron bien o mal, como la zanja que está enfrente al Hospital de Clínicas. ¿Está? Pero de la ingeniera Cose en estos 5 años, ¿qué obra trascendente para la vida de los montevideanos se ha hecho? Ninguna. Y se dice, bueno,
vamos a destinar a obra pública porque eso reactiva el empleo. Estamos todos de acuerdo, pero que haga obra pública con sus recursos, que no necesite pedirle ni al gobierno nacional ni endeudarse para adelante, si tiene recursos. El problema es que muchas veces ajustar las cuentas, como pedía Victoria, para que no se gaste en lo superfluo y sí se gaste en lo importante, es muy complicado. Otro ejemplo te doy. El plan ABC trabaja. Estamos todos de acuerdo que hay que darle a la gente una oportunidad en materia laboral. Estamos de acuerdo, sobre todo, a la salida de la pandemia. Fueron 2 tandas, porque es por semestre, 2 tandas de 1.000, 1.200 personas. La Intendencia invierte en eso por mes, por persona, 35.000 pesos. Ahora, ¿cuánto se lleva la persona, el que realiza esa tarea? Se lleva 18.000 pesos. El resto se lo lleva la ONG. ¿Qué tiene que supuestamente hacer la ONG? Darle los elementos de protección de salud ocupacional, el guante y los zapatos, darle la pala, el rastrillo, la escoba para barrer, las bolsas, los guantes, y darle supuestamente una capacitación. Valeria lo sabe porque lo denunció. La mitad, vamos a decir la mitad, pero muchas de esas ONG no cumplen con eso. Mensualmente, por persona, se están embolsando 14.000 pesos y no cumplen, no le dan ni el escobillón, ni la pala, ni los guantes, ni la bolsa, y los trabajadores terminan juntando la mugre de la plaza con las manos y después se lastiman. ¿Hay algún llamado a concurso para esas ONG? Sí, supuestamente se llaman, pero el problema es que después no hay contralor. No hay nadie que controle el cumplimiento de ese contrato. No hay que decir que, bueno, si tenés 1.000 personas, tenés que tener 1.000 escobas, 1.000 pares de zapatos, 1.000 mamelucos, X cantidad de guantes, porque no va a ser 1.000 porque se van a romper, y después nadie lo controla. ¿Y qué pasa con esa plata? ¿Te das cuenta que es casi 1 a 1? O sea, por cada peso que se lleva el trabajador, se lleva un peso la ONG. Y estos 62 cargos que están... Eso perfectamente se podría cortar y ahorrás dinero que fueron 370 millones de pesos al año, o ahorrás dinero para la Intendencia, o das más oportunidades de trabajo, que en este momento, en plena saliendo de la pandemia, son importantes. Y también cómo realizas el trabajo. Porque yo comparto que el trabajo dignifica. Ahora, no pongamos a 5 personas a pintar 4 semáforos de verde, ¿no? Digo, porque después, capaz que con una persona o con 2 personas, pintás los 4 semáforos, o pintás todos los semáforos en una avenida en 8 horas. Y capaz que las otras personas las podés destinar a tareas más urgentes, como puede ser cunetas, barrido, iluminación, poda, etcétera, etcétera, que sabemos que son necesarias. ¿Vos podés hacer una pregunta? Sí. Los 5, algo de pesos por plato que Sí. destina la Intendencia, ¿cuánto destina el gobierno? ¿Tenés el número? En por este momento está destinando casi 14 pesos. Casi un poco más, casi 3 veces más, podríamos decir, o 2 veces y media más, es lo que está destinando el gobierno. Pero además, el gobierno nacional, a través del MIDES y a través del programa de Uruguay Adelante, no solo asiste a las ollas en Montevideo, a las ollas de la Coordinadora Popular y Solidaria, sino a todas el resto de ollas que existen en Montevideo, que es una relación casi de 60-40. La Intendencia solo asiste a las ollas de la CPS. A las ollas que están por fuera de la CPS, la Intendencia no las asiste. El gobierno asiste a esas, como también a las parroquias, como a las organizaciones sociales, religiosas, y ahí hay un desfasaje grande y un favoritismo grande. Yo no quiero entrar en pensar en denuncias como la que acaba de presentar la Intendencia de Canelones por un manejo irregular en ollas en la Floresta. Pero bueno, nosotros seguimos de cerca el tema y analizamos el tema, y si encontramos algún desvío, lo presentaremos donde corresponde. Bueno, muy bien. ¿Cómo sigue esto? Porque tiene que haber un informe del Tribunal de Cuentas todavía, ¿no? Sobre esta No, el denuncia. informe ya vino del Tribunal de Cuentas. Sí, hay un informe del Tribunal de Cuentas. Si hay observaciones, se levantan o se aprueban las observaciones, pero, digamos, la definición gruesa, pesada, ya está. Y también está que, como establece nuestra Constitución, el partido político que obtiene la Intendencia tiene la mayoría en la Junta, claro. Y de suyo es que esta rendición salió aprobado únicamente con los votos oficialistas. Muy bien. Edil
Javier Barrios Bove, del Partido Nacional, muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecido soy yo.